Hola, buenas tardes, esto es Daily Tenent de Politicast. Hoy es martes 19 de mayo de 2020. Arrancamos. Como les explicamos en el podcast de ayer, los datos del coronavirus en España ya salen a partir de la tarde y cuando se graba este podcast, debido a otro tipo de problemas, no sabremos cuáles son esos datos. Lo que sí podemos confirmar es que ayer hubo el mejor dato, aunque siguen siendo un número alto, de fallecidos con 87 personas que pasaron y también una bajada en los contagios. Pero como hemos dicho, a partir de ahora los datos del coronavirus no los podremos decir en este podcast. Un martes en el que el Consejo de Ministros aprueba la solicitud al Congreso de una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 27 de junio, o de aquí 15 días. Esta extensión es la quinta desde el inicio de la pandemia y el gobierno plantea esas restricciones que llevamos teniendo desde las últimas semanas y últimos meses para intentar mitigar la pandemia del coronavirus. Pero ahora no sabremos si será de un mes o serán de 15 días. Si fuera de un mes, acabaría el 27 de junio. El decreto, como todos saben, necesita la aprobación por mayoría simple, más si es que no es del Congreso de los Diputados y se debatirá mañana, en una votación que todavía no tiene los votos garantizados para que salga adelante. El gobierno de coalición tiene aún que asegurarse el apoyo del PNV y al menos la excepción de Esquerra Republicana. Lo que sí es seguro es que el PP votará en contra y Ciudadanos, que fue clave en la última votación, no está de acuerdo en la duración de esta nueva prórroga, pero están negociando todavía con el PSOE para ver si pueden conseguir algún rédito a cambio. Es por ese motivo que ahora mismo hay una negociación abierta en varios frentes por parte del PSOE y del gobierno y en especial en la zona del PNV, Esquerra y Ciudadanos, que están pidiendo algo a cambio para que esto salga adelante. Es por ese motivo que ahora mismo se está debatiendo en el Consejo de Ministros. A esta hora no ha salido todavía la portavoz María Jesús Montero para poder decir cuáles serán los planes del gobierno ante esta nueva estado de alarma, y entonces en estos casos se está debatiendo si se vuelven a los 15 días que llevamos teniendo durante los últimos meses o esperar a un mes más para ya así no tener que volver al Congreso. El decreto confirma lo que había planteado el Ejecutivo en los últimos días y que supone también un guiño a partidos como el PNV y Esquerra para que apoyen esa prórroga, esto que el mando único queda limitado exclusivamente a sanidad, por lo que Cataluña y el País Vasco podrán recuperar el control completo de las competencias de interior, un asunto políticamente relevante. La mascarilla pasa a ser obligatoria. El gobierno y las comunidades autónomas han acordado en la tarde del martes, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el SNS, ampliar el uso de mascarillas de forma que este será, por tanto, preceptivo en autobuses, metro, tren y taxi, como hasta ahora y como estaba pasando, y también en espacios cerrados y en la vía pública si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de 2 metros. A partir de la publicación de la orden que regulará su utilización, que previsiblemente será a partir de mañana o el jueves, será obligatorio llevarlas para entrar a comercios o a cualquier otro recinto cerrado. En el texto se clarificará en qué condiciones deberán llevar los ciudadanos mascarillas también por la calle. Han pasado de ser innecesarias hace 2 meses a obligatorias en esta semana. Para la población general se recomiendan 2 tipos de mascarillas, las quirúrgicas y las higiénicas. Están pensadas para evitar que la persona que la lleva pueda contagiar al resto. El coronavirus ya infecta los datos de la deuda pública en España. En marzo, el endeudamiento del conjunto de las administraciones cerró marzo con 1.224 billones de euros, un máximo histórico en valores absolutos según las estadísticas del Banco de España publicadas este miércoles. En un solo mes, estos pasivos repuntaron en 22.473 millones, el mayor incremento mensual desde que comenzó la recuperación en 2014. Esta fuerte subida se debe a una emisión sindicada del 24 de marzo por valor de 10.000 millones que no estaba prevista en el calendario y que el Tesoro puso en marcha ante la evolución de la pandemia y con el fin de aprovechar el nuevo programa de compras del BCE para intentar comprar deuda pública para intentar recuperar un poco la economía española. El resultado es que la deuda ya está otra vez en unos niveles máximos también cuando se mide en función de la capacidad económica del país. Se ha ido hasta ni más ni menos que el 101% del PIB y este fuerte aumento se ha producido con solo 2 semanas
semanas de pandemia en marzo. Han bastado para barrer todos los esfuerzos acometidos para bajar la deuda desde que ésta alcanzó el 100,7% del PIB en el año 2014. En los datos de abril y mayo se verán alzas incluso mayores. Las previsiones del Banco de España disparan la deuda hasta el entorno del 120% del PIB debido a esta crisis del coronavirus. Al cierre de 2019, la deuda se encontraba en el 95%, 5 puntos menos que ahora. Y hoy es martes de CIS de Tezanos, hecho entre el 4 y 13 de mayo y con resultados dispares y bastante curiosos. La coalición en el gobierno pierde 6 décimas de estimación de voto, en el barómetro de abril fue peor, más de 1,5 puntos, pero el PSOE se mantiene como el partido preferido con una estimación de voto del 31,1%, una décima menos que el mes pasado. Unidas Podemos pierde medio punto y se queda en el 11,5%. El PP, que mantenía una tendencia ascendente durante el 2020, avanzó del 19,6 de marzo al 21,1 en abril, se deja casi un punto, un 20%. Ciudadanos gana 3 puntos y escala del 7,6 y supera por medio punto el 10%. Por segundo mes consecutivo es Vox, el partido de Santiago Abascal, el que experimenta la mayor caída. El partido de extrema derecha obtendría un respaldo del 11,5%, 1,5 puntos menos que en abril. La formación de Santiago Abascal ha pasado de crecer casi 1,5 puntos en marzo a una caída pronunciada en los últimos 2 meses. Las protestas contra la gestión del gobierno de la crisis del coronavirus se están plasmando y se han plasmado en este último barómetro. El cierre de filas con el ejecutivo que preside Pedro Sánchez se resiente 13 puntos, aunque se mantiene con una cota del 75%. El 19,7% de los entrevistados cree que la oposición debe criticar al ejecutivo, el doble que hace un mes. La valoración de la gestión del gobierno de la emergencia sanitaria sube ligeramente respecto al anterior sondeo. Le merece poca o ninguna confianza al 48,4% de los participantes, frente al 46% que se muestra satisfecho. Este último dato es medio punto menos que en la encuesta anterior. Más encuestas, y ahora una interesante, la del GESOP para el periódico de Cataluña de las elecciones catalanas, unas hipotéticas elecciones catalanas. Recordemos que Quim Torra todavía no ha convocado ninguna. Daría un cómodo triunfo a Esquerra Republicana con entre 40 y 41 escaños, ahora tiene 34 en el Parlamento, que le permitiría decidir entre reimprimir un mandato con los de Junts per Catalunya, que se quedarían con 25 o 26, se mantendrían, o probar suerte con el PSC, que tendría una gran subida y empataría con Junts en 25 o 26 escaños, y también se podría sumar los comuns, que mantendrían los 8 o 9 diputados que suelen tener en los últimos comicios. Una maniobra con pocas posibilidades, eso sí, de prosperar, porque republicanos y socialistas ahuyentan una alianza pese a las llamadas de los morados, de los de Podemos, los comuns, que siempre piden un poco de diálogo aparte de los republicanos. La primera opción mantendría estable la aritmética actual, ya que los independentistas cosecharían entre 65 y 67 escaños, insuficientes para que Junts per Cat y Esquerra dejen de depender de la CUP, que subiría bastante con 8 diputados de los 4 que tiene. Si sumaran las 3 fuerzas independentistas, obtendrían una mayoría absoluta de entre 73 y 75 escaños. Esta última cifra sería casi idéntica a la que tendría Esquerra Republicana con el placet del PSC y los comuns, ya que en la horquilla más alta serían 76. El independentismo repetiría una mayoría absoluta en el Parlamento en el número de escaños, pero seguiría sin lograr la ansiada meta del 50% de los votos, en las que se aferran algunas organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana, la ANS, para exigir el intento de otra DUI, Declaración Unilateral de Independencia. Caería bruscamente Ciudadanos, que pasaría a tener 18 escaños, sube el PP con 7 y 8 y Vox entraría con fuerza con 4 escaños. Buenas noticias para los universitarios, y es que el Ministerio de Universidades eliminará los criterios académicos de acceso a las becas universitarias, por lo que ahora solo dependerá de la renta y no al mérito y al esfuerzo del alumno conseguir una beca. La exigencia para disfrutar de la cuantía completa del primer curso del grado se rebajará de una nota de un 6,5 a un 5. Esa nota precisamente era la exigida para disfrutar de la matrícula gratuita, pero no de la beca completa, donde se pide un 6,5. Fue el ministro José Ignacio Wert que en 2013 elevó esa nota. La medida provocó mucha contestación social, aunque en la práctica elevó el rendimiento académico de los estudiantes. En 2018, Íñigo Méndez de Vigo redujo la nota del 5,5 al 5 para disfrutar del primer año gratuito de matrícula universitaria. El ministro Manuel Castells lo ha decidido así para contestar así a las múltiples manifestaciones y reclamaciones de muchos estudiantes en los últimos años debido al aumento de las tasas universitarias. Sería un primer paso.
Dos noticias para acabar el día internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con cortar de manera permanente los fondos de la OMS, ahora suspendidos, y con la posible salida de su país del organismo por su manejo de la pandemia del coronavirus, que ya se ha cobrado más de 317.000 vidas en todo el mundo. En una carta publicada en su Twitter de 4 páginas, Trump anunció que su gobierno y el responsable del organismo de la ONU han iniciado ya conversaciones sobre cómo reformar la organización, pero añadió que no hay tiempo que perder y que es necesario actuar rápidamente. El mandatario censuró lo que en su opinión es una alarmante falta de independencia de la OMS de China y detalló que las reformas que Washington reclama pasan por desvincularse de Pekín. Trump ordenó el 14 de abril congelar los fondos que Estados Unidos como principal donante aporta a la OMS mientras revisaba el rol del organismo en lo que definió como el grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus gracias a China. Y acabamos en Francia. La República en Marcha, el partido del presidente Emmanuel Macron, ha perdido por un margen mínimo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional tras la deserción de un grupo de diputados. La formación de un nuevo grupo parlamentario compuesto por 17 diputados y bautizado como Ecología, Democracia y Solidaridad supone un contratiempo para el presidente francés en un momento de crisis sanitaria. Aún así, el revés es simbólico y es que la República en Marcha seguirá sumando la mayoría junto a los pequeños partidos de centro y centro-izquierda, Modem y Agir, pero por primera vez desde que Macron llegó al poder en 2017 no bastarán sus propios diputados para aprobar las leyes que impulse el gobierno. La rebelión a la que se han sumado diputados de Macron y otros que ya habían abandonado el partido en meses anteriores deja a la República en Marcha con 288 escaños, uno menos de los 269 que marca el umbral de la mayoría absoluta. La República en Marcha comenzó la legislatura hace 3 años con 314. Desde entonces, entre expulsiones y deserciones no ha dejado de reducirse ese número, hasta quedarse en 295 antes de la creación de este nuevo partido. Los 46 diputados de Modem, partido del centro, y una decena del centro-derecha de Agir garantizarán el mantenimiento de una cómoda mayoría presidencial. Y hasta aquí, un nuevo Daily Ten, el del martes 19 de mayo de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos y, como siempre, recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @Iván_Beas4, que les habla, y en Instagram, @DePolíticas_. Les espero mañana con más noticias políticas.